Bueno, muy buenas noches a todos. Saludo desde Aguadilla, Puerto Rico. Estoy gozoso, muy contento de estar aquí y le doy gracias a Iván por esta invitación. Me dio esta tarea de darle esta presentación de herramientas para contextualizar el Evangelio. Y hoy nosotros, de alguna manera, no solamente vamos a estar compartiendo estas herramientas, que yo espero que sean útiles para ustedes, sino que también, ¿verdad? Vamos a brindarles otras opciones también para que puedan profundizar, pues como compartía con Livan ayer, muchas de estas herramientas no da abasto una hora y media, son bastante extensas. Así que intenté resumir algunas para que sea de utilidad para todos ustedes. Bien, como dijo Livan, mi nombre es Pastor Benito Matos, soy ministro ordenado del Concilio de Iglesia Cristiana Damasco, que tiene sede en Nueva York, que nuestro hermano reverendo Peter Acevedo, que está con nosotros, es nuestro obispo, y aunque yo fungí como supervisor, como presidente del cuerpo ejecutivo aquí en Puerto Rico, ahora ya no lo estoy haciendo, pero sigo en función de pastor y obviamente de consultor cercano en el concilio aquí en Puerto Rico. Rápidamente vamos a definir hoy qué es contextualizar el evangelio. Y nosotros podemos decir que contextualizar el evangelio es comunicar de forma comprensible y relevante un mensaje que no cambia, es inmutable. Ese mensaje es de la salvación por medio de Jesucristo y de su poder transformacional de una manera integral. ¿Por qué integral? Porque cubre diversos aspectos del ser humano, no solamente de su alma, sino en toda su esencia, todo su ser. Y esto se hace en un idioma particular, en una cultura particular, en una cosmovisión particular de una comunidad en específico. Esto se requiere hacerlo en un proceso de encarnación donde el evangelio se hace familiar, se hace cercano, pero sin perder la esencia divina. Y Iván me compartía que pronto van a tener una presentación con el hermano Robert y Robert va a estar tocando ese aspecto encarnacional de manera profunda, de manera misional. Nosotros hoy vamos a estar hablando de simplemente cómo contextualizamos este evangelio. He aprendido que comunicar definiciones se hace también de una manera muy efectiva cuando establecemos qué no es algo. Vamos a hablar de qué no es contextualizar el evangelio. Cuando nosotros contextualizamos el evangelio, nosotros no estamos diluyendo el mensaje. Contextualizar el evangelio no es copiar la cultura. Cuando contextualizamos el evangelio, no acomodamos el contenido bíblico para que caiga bien y nadie se ofenda. Y obviamente contextualizar el evangelio no es ser ambiguo, ¿verdad? Como vimos, hay mucho, eh, diría yo, un revolú, como decimos en Puerto Rico, por un ministro latinoamericano que en una entrevista lució muy ambiguo. Eso no es contextualizar el evangelio, no se puede ser ambiguo, ¿verdad? Tenemos que tomar posturas, especialmente en nuestros valores, en nuestros principios. Y cuando nosotros contextualizamos el evangelio, nosotros explicamos ese mensaje usando símbolos y narrativas locales. ¿Qué me está diciendo la cultura en un momento determinado? ¿Qué me está diciendo las canciones que se están cantando? Las historias que se narran en nuestras comunidades. Y nosotros buscamos evitar imponer formas de otras culturas. Y esto sucede mucho en esa tensión cultural, especialmente donde vivimos como diáspora, ¿verdad que sí? Y obviamente hacemos todo lo posible por mantener que ese contenido bíblico se mantenga intacto, que no se distorsione, que no se envenene. Eh, Aquí hay algo que yo quiero, un ejemplo que para me encanta, yo le enseño mucho, es un modelo que veo en la Biblia. Es del apóstol Pablo. Para mí él es el contextualizador perfecto, obviamente después de Jesús. Y lo vemos en un contexto gentil, pagano, ¿verdad? Que si fuera del judaísmo en muchos de esos aspectos. Y nosotros podemos entender que el evangelio es eterno, pero su comunicación es situacional. Y obviamente esta es la asignación que tienen. No quiero leer todo el texto, está en Hechos, capítulo 17, versículos 16 al 31. Ustedes saben que cuando Pablo llega a Atenas, lo primero que dice la palabra es que él se enardeció, es decir, sintió una ira profunda cuando él vio la ciudad entregada a los ídolos. Y obviamente esto sucede porque es judío, él tiene un celo por Dios muy profundo, muy religioso, pero también tiene prejuicios en la manera en que se aborda
el que otras personas adoren a otros dioses. Pero Pablo, nosotros no vemos que comienza a virar mesas. Pablo no comienza a romper los ídolos. Él maneja sus emociones. Él no deja que esa ira que él siente al ver la ciudad entregada a los ídolos lo consuma ni tome el lugar de Cristo. Él no deja que ni las emociones ni los prejuicios sean un muro para él hablar de Cristo. Y vemos también cómo él crea y él usa relaciones para llevar ese mensaje, cómo él usa esas relaciones para llevar el evangelio. Vemos cómo Pablo discutía en sinagogas, cómo discutía en plazas, y gente que lo escucha comienza a decir, bueno, ¿qué trae nuevo Pablo? Y deciden llevarlo a un foro más grande para que mucha más gente lo pueda escuchar. Y él comienza apelando al sentido espiritual de su audiencia para derribar barreras. Comienza diciendo, yo he visto que ustedes son muy religiosos, ¿verdad? Crea una conexión. Así que vemos, número uno, que Pablo maneja sus emociones y prejuicios. No deje que tomen el lugar frontal. No deja que sus emociones y prejuicios se conviertan en un ídolo, ¿verdad? Utiliza las relaciones, las conexiones, y también conecta con ese contexto espiritual, con esa religiosidad que, aunque no es la de él, sí esas personas están muy arraigadas en ella. Y utiliza de forma creativa su entorno y la cultura para predicar a Cristo. Y esto es esencialmente un modelo que nosotros debemos de utilizar. Él ve un altar, el altar dice a los dioses no conocidos o al Dios no conocido, y hay que entender que en esa ciudad a alguien se le ocurrió la magnífica idea, en este puerto, en este lugar donde se conectaban muchas culturas, de hacer negocio vendiendo ídolos y diciendo, vamos a poner un altar a todos los dioses que conozcamos, porque así tenemos la oportunidad de hacer dinero, de crear una economía local sobre las creencias de las personas. Y a un genio se le ocurrió decir, vamos a poner un altar por si acaso se nos queda algún dios sin mencionar, que no se nos quede ninguno, a un dios no conocido, por si acaso, para que nadie se nos ofenda. Y Pablo utiliza ese altar para predicar y exaltar a Cristo. Y utiliza poemas griegos, autores griegos, para expresar el evangelio en un pensamiento que lo puedan entender. Pablo no utiliza el Antiguo Testamento, no utiliza su cultura para expresar a Cristo. Lo hace de una manera creativa, utilizando su contexto, en el contexto donde él está habitando en el momento, la cultura que le rodea en el momento, para expresar a Cristo, para predicar a Cristo. Y esto crea tensiones. Si nosotros vamos a hablar un poco de cómo nosotros manejamos las tensiones que se crean cuando nosotros contextualizamos, ¿verdad que sí? Y nosotros tenemos que entender que no se puede contextualizar el evangelio si no hay discernimiento en estas tensiones. Cuando nosotros contextualizamos el evangelio, hay dos fuerzas que se oponen, y como decimos en Puerto Rico, cada uno jala para su lado. Tenemos la fidelidad bíblica, que no es negociable. Nosotros no estamos para negociar el evangelio y lo que representan esos valores del reino de Dios. Pero hay una cultura, hay una relevancia cultural que es necesaria, y es importante que haya un balance entre esas tensiones. Nosotros vamos aquí a ver una tabla que expresa qué ocurre cuando ese balance se quebranta, cuando se va más de un lado que de otro. Podemos ver cuando hay mucha fidelidad al texto sin conexión, el resultado va a ser un mensaje comprensible. La gente no va a entender lo que tú le quieres predicar, lo que tú le quieres enseñar, lo que tú le quieres mostrar, porque no hay una conexión con la cultura, no hay una conexión con las experiencias, con las vivencias de la persona o de la audiencia con la cual tú estás, en la cual tú tienes una interlocución. Y del otro lado, si nosotros tenemos mucha relevancia cultural sin fidelidad a la palabra, vamos a tener como resultado un mensaje distorsionado. Esto crea, obviamente, herejías, crea doctrinas distorsionadas y crea un evangelio falso. Y de eso tenemos mucho hoy en día. Y yo voy a preguntar ahora, vamos a tomar 5 minutos para preguntarles a ustedes si ustedes han visto estos errores en nuestras iglesias latinas. ¿Dónde y cómo usted ha visto alguno de estos errores de cuando rompemos esa tensión, cuando vamos más de un lado que de otro? Vamos a ver.
No, no Puede, todos a la vez. Sí, puedes sí, desmutearse y hablar. Sí, desea. buenas, buenas tardes, Pastor Benito. Un gusto saludarle, Luis Boscán por acá. Eh, Pastor, yo he visto eso, me ha pasado más que todo con los pastores ya mayores, con los ancianos de la iglesia, que son muy apegados a la rigurosidad bíblica sin entender tal vez el contexto en el que estamos nosotros manejándonos, de cómo podemos ser de impacto con otras personas. Caso particular que me pueda venir así a la mente, ellos satanizan mucho lo que son las redes sociales. Yo no estoy a favor de lo que ahí se expone, pero también lo veo que es como una herramienta. Y es una herramienta que también nos ayuda a llevar la palabra tal vez a otros lugares y hacer de bendición en otras partes. Ejemplo, lo que estamos haciendo hoy acá, aunque esto es un circuito cerrado, pero nos estamos conectando en diferentes lugares. Entonces, cuando yo estaba en el Ministerio Audiovisual, yo estoy ahora es con mi esposa en Beneficencia y Benevolencia de la Iglesia, siempre era un tema con ellos en las reuniones de oración porque no les gustaba que la estuviéramos transmitiendo, no les gustaba que hiciéramos, o sea, siempre, mi amor, disculpe, que es que no tengo a la niñera aquí hoy. Siempre teníamos ese tema donde hablaban mucho de la palabra para decir por qué todo ese tipo de cosas eran malas. Entonces, como que no había un matching adecuado ni un balance. Yo entiendo que no se debe negociar. Lo que te está diciendo es correcto, no se debe negociar lo que es la rigurosidad bíblica, pero también tenemos que adaptarnos al tiempo y la cultura y dónde estamos y cómo podemos hacer que el mensaje sea efectivo y pueda llegar. Entonces, me parece muy correcto. Gracias, Luis. Y eso es uno de los puntos. ¿Alguien más que quiera compartir? Si no, pues seguimos. Otra de las herramientas que vamos a presentar es la doble exégesis. Y esto es un concepto inspirado en algo que se llama el double listening o el escucha doble de un teólogo anglicano que se llama Don Stott, que también estuvo parte en la redacción del Pacto de Lausana. Y este double listening, escucha doble, se basa en que tenemos que escuchar el texto bíblico y escuchar a la cultura. John Stott dice que el predicador debe desarrollar la capacidad de escuchar simultáneamente dos voces: la voz de Dios en las escrituras y la voz de las personas en la cultura. Claramente, como decía Luis, nosotros entendemos que la iglesia debe proclamar el evangelio fielmente, eso no es negociable, pero también debe de entender el mundo al que le habla. Nosotros tenemos que mantener fidelidad bíblica a la palabra del Señor, pero tenemos que entender el contexto, el mundo que nos rodea y al lugar donde Dios nos envía. Así que en esencia lo que se afirma es que el evangelio es inmutable en su contenido, pero su comunicación ocurre en contextos culturales específicos, como el ejemplo que mencionamos en Pablo en Atenas. Por lo tanto, la iglesia necesita estudiar la escritura con fidelidad y analizar la cultura con seriedad. Y en este aspecto de cómo nosotros aplicamos la exégesis doble, la primera, ustedes la conocen, porque es lo que estudiamos en los institutos bíblicos, lo que estudiamos en seminarios, ¿verdad? Es cómo nosotros hacemos una exégesis bíblica, cómo nosotros interpretamos la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Y nosotros, en resumen, nosotros contestamos qué quiso decir Dios en ese momento. Nosotros ahí analizamos el contexto histórico, el contexto sociocultural, el contexto económico, el género literario es importante. Nosotros no podemos analizar un salmo como nosotros analizamos de la misma manera el libro de los Hechos. No podemos hacer la misma exégesis. ¿Por qué? Porque los salmos son poemas, son canciones, hay metáforas, hay símiles, hay comparaciones poéticas. Y el libro de los Hechos es un libro científico, lo redacta un médico, utiliza un método donde él enumera cómo es que él hace ese ejercicio, ¿verdad que sí? Son dos libros diferentes y se tienen que interpretar de manera diferente. Nosotros también analizamos la intención del autor, el propósito del autor, la razón por la cual el libro escribió el autor escribe ese libro. Para mí me parece importante, muchas veces no se toca en seminarios o en institutos, es la conmovisión del autor, es decir, la manera en que él percibe, cómo él ve el mundo.
Y yo añadiría la cosmovisión de la audiencia, cómo la audiencia percibe el mundo, ¿verdad? Que si Pablo percibía el mundo de una manera muy diferente y tenía acceso a unas personas que otras personas que eran enteramente judías no tenían, porque Pablo era ciudadano romano, ¿verdad que sí? Y él se cría en un contexto muy judío. Es muy diferente a Moisés, que Moisés, aunque nace de padres judíos, estos judíos están en una diáspora, están en esclavos, están inmersos en una cultura que no es la de ellos, cuando ellos aún están formando una cultura, ¿verdad? Es una nación naciente. Y obviamente Moisés se cría en un ambiente donde se sirven, se creen, hay un panteón de muchos dioses y cada dios tiene un lugar particular en la vida de los egipcios y de las personas que viven en esa región. Y obviamente se hace una exégesis conforme a la teología del texto. Y Fabio comparte algo. ¿Qué dice Fabio? Fabio escribe aquí: predicar con la Biblia en una mano y el periódico en la otra, de Karl Barth. Muy cierto, y John Stott se basa en esa afirmación de Karl Barth. La segunda escucha es la exégesis cultural, cómo nosotros escuchamos la cultura, ¿verdad? Nosotros ahí analizamos las narrativas dominantes, qué historias cree la gente, los ídolos culturales, que está reemplazando a Dios. Y yo voy a hacer una pausa aquí porque nosotros no le ponemos mucho énfasis a los ídolos culturales. Vamos a estar profundizando un poquito después. Pero a mí me parece que hay ídolos que son peligrosos, ídolos que nosotros lo confundimos con aspectos religiosos de nuestras denominaciones. A veces le ponemos demasiado énfasis e importancia a los programas, y eso puede ser peligroso, la manera en que nosotros estamos interpretando el mundo a nuestro alrededor y cómo conectamos eso con la Biblia. Ahí puede haber un ídolo cultural. Nosotros tenemos que analizar el lenguaje cotidiano, cómo expresan el significado, cómo están hablando la gente, cómo están hablando los jóvenes, los códigos, cómo se manifiestan esas expresiones del diario vivir de la gente. Y obviamente tenemos que analizar los dolores y las esperanzas del pueblo. ¿Qué anhela realmente la gente? Y nosotros, cuando hacemos un análisis cultural, estamos respondiendo qué está creyendo, qué está amando y qué está temiendo la gente. Así que es bien importante. Cuando nosotros hacemos doble exégesis, nosotros escuchamos ambas voces, pero no con la misma autoridad. ¿Por qué? Porque la cultura no puede corregir a la Biblia. La cultura no cambia la Biblia, pero sí nos ayuda a entender cómo comunicarla. Ahora, la Biblia, al contrario de la cultura, sí nos permite reorientar la cultura, nos permite reformularla y ponerle unos lentes para que pueda ver a Cristo más claramente. Ese es el propósito de la doble exégesis. Y anoté aquí una pequeña discurso para la diáspora, para Diaspora Network, en sus contextos en Houston. Escuchaba que Houston es la ciudad que más está creciendo en Estados Unidos y es de la más diversa. Así que ustedes no están escuchando una sola cultura. Los latinos, los pastores latinos, hispanos, no estamos escuchando una sola cultura, estamos escuchando muchas culturas y son culturas que están en tensión. Tenemos una cultura de origen, que en muchas ocasiones es latina. Tenemos la cultura anfitriona, en la cual, ¿verdad?, nos bautizamos en ella, nos volvemos inmersos en ella, y hay una cultura generacional entre esa primera generación de inmigrantes y la segunda generación, que ven el mundo de una manera diferente, que sienten un sentido de identidad de una manera diferente, ¿verdad que sí? La próxima herramienta que nosotros vamos a estar hablando, oye, quiero decirles que si tienen una pregunta, pueden levantar su mano y hacemos la pausa y le contestamos su pregunta. No lo hacemos ahora, lo hacemos al final. La tercera herramienta que quiero compartir es cómo nosotros hacemos un mapeo, es decir, un perfil de la cultura latina en la diáspora. Y el objetivo del mapping es entender el contexto real que le está rodeando. Nosotros analizamos la identidad, es decir, el sentido de pertenencia, especialmente en esa segunda generación que no se siente ni de aquí ni de allá, ¿verdad que sí? O a veces cuando nos perdemos en la cultura como migrantes, que abrazamos la cultura, eso nos sentimos perdidos, o muchas veces sentimos una fidelidad a nuestra cultura de origen, ¿verdad que sí? De nuestra patria, nuestro origen. Yo compartí ayer con Liván que yo vivo aquí en Puerto Rico, pero yo nací en Estados Unidos. Yo nací de padre puertorriqueño, de madre dominicana,
Y en la escuela siempre me miraban y me trataban como si fuera latino, hispano, ¿verdad? Aunque nací en Estados Unidos, no me trataban como un estadounidense, me miraban a través de ese lente, ese filtro hispano. Me preguntaban cosas en español, qué se comía, cómo era la cultura. Cuando me mudo a Puerto Rico, me mudo de niño y aquí me tratan como si yo fuera un extranjero. Me ponen en un programa de inmigrantes, como si yo no supiera hablar inglés, me querían bajar de grado. Y entonces me decían que yo era de los gringos. Y cuando viajaba a República Dominicana para visitar a mi familia materna, me decían, no, tú eres de allá, tú eres Boris. Entonces, no importa dónde yo estaba, era de otro sitio siempre, ¿verdad? Y creé esa identidad en un sentido de que ni de aquí, ni de allá, ni de dónde soy, y de todos. Y eso ha sido fuerte, pero también me ha ayudado mucho. También nosotros identificamos el lenguaje, el Spanglish, los códigos mixtos, la manera en que los jóvenes crean canciones. Nosotros miramos cómo la migración, cómo ese sentido de dolor, pérdida y adaptación va creando una subcultura, y también la religiosidad es bien importante, ¿verdad? La mayoría de los latinos venimos de un trasfondo cultural católico y de sincretismo. Cómo nosotros creamos un perfil que pueda identificar todos estos elementos. Y cuando nosotros creamos un perfil de nuestra comunidad, tenemos que entender que no existe una sola cultura latina. Los puertorriqueños y los mexicanos hablamos español, pero no somos iguales, no nos gusta la misma comida. El sazón de la comida es diferente, la música que escuchamos es diferente. ¿Verdad que sí? Nos une muchas cosas, pero en otras cosas somos diferentes. Hay cosas por regiones. Los caribeños, los dominicanos, los cubanos tenemos muchas cosas en común. Los centroamericanos tienen muchas cosas en común. Los suramericanos, hay muchas cosas que les une. ¿Verdad que sí? Así que nosotros tenemos que preguntar qué ama esa comunidad en la diáspora, qué están temiendo y qué creen, qué dicen, qué opinan sobre Dios. ¿Ok? Vamos a estar tocando ahora otro aspecto, otra herramienta para contextualizar el Evangelio. Esto es cómo nosotros hacemos puentes redentivos, es decir, cómo conectamos con elementos de la comunidad o de la cultura, y cómo nosotros identificamos esos puntos que reflejan verdades del Evangelio y cómo podemos transponderlas, cómo las utilizamos para nosotros expresar y comunicar el Evangelio. Un puente comunica dos puntos, ¿verdad? Y utilizamos palabras que a veces la gente que no conoce el Evangelio no va a entender, como reino de Dios, como cruz, como iglesia, pero sí tenemos elementos muy nuestros, muy latinos, que reflejan esas verdades, ¿verdad? Nosotros le ponemos mucha importancia a la familia. Si usted ve que la iglesia anglosajona siempre compara a la iglesia como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Los latinos lo vemos como una familia, ¿verdad que sí? Nosotros podemos ver el sufrimiento de los hispanos por medio de la inmigración, el sacrificio, podemos crear un puente hacia la cruz, y obviamente ese sentido de comunidad que tenemos, que nos facilita cuando nosotros identificamos la iglesia. Una iglesia anglo es difícil que crean una comunidad profunda como la hace las iglesias latinoamericanas o las comunidades latinoamericanas. También nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos mirando los puentes redentivos, miramos todo aquello que no representa el reino de Dios. Nosotros le llamamos los ídolos culturales, y nosotros tenemos que confrontar esos ídolos culturales. Cómo nosotros miramos el éxito económico, el machismo, la autosuficiencia, el individualismo y el poder. Nosotros le rendimos culto al poder y nosotros nos damos cuenta. Las canciones hablan, las películas. ¿Qué películas? Yo pregunto, ¿cuál es tu película favorita? Lo más seguro me vas a mencionar una película donde se ejecuta el poder o la violencia, ¿verdad que sí? Y nosotros le rendimos, nos gustan los líderes fuertes que resuelven. Mas, sin embargo, cuando miramos a la cruz, miramos cuando Juan ve quién es digno, lo que ve es un cordero inmolado, muy diferente a un león, ¿verdad? Vemos que se gobierna no desde el poder o la imposición, sino desde el sacrificio. No se causa muerte para obtener algo, se muere para dar algo, ¿ok? Otra herramienta es el lenguaje encarnado.
El No sé lenguaje si hay alguna encarnado, pregunta, si hay alguna sí, pregunta hasta perdona. aquí sobre esta primera herramienta. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Si van entendiendo, si van Si están digiriendo, perdidos, déjenme saber, volvemos hacia atrás, con eso no hay problema. No, hablen ahora o callen para siempre. yo Sí, estoy bien, por lo menos yo, no sé. muy bien, Muy bien. muy bien. Pues seguimos, Benito. Vamos bien. Cuando nosotros hablamos de lenguaje encarnado, ¿verdad? Los que conocen lo que es el aspecto misional encarnacional de la iglesia, sabemos que detrás de eso hay un lenguaje. Y ese lenguaje encarnado es comunicar verdades eternas en formas lingüísticas, emocionales y culturales que la gente realmente entiende y experimenta. Vemos como Jesús es el modelo supremo, eso lo vamos a estar hablando ahorita. El verbo se hizo carne, es decir, la palabra eterna no se quedó en un concepto abstracto, se hizo comprensible, se hizo cercano, se hizo visible, se hizo palpable en una cultura específica. Y cuando nosotros vemos lo que es lenguaje encarnado, entendemos que no solamente es traducir palabras, es traducir ese significado que se pueda digerir en nuestra cultura. Y hay palabras que son de domingo, que son muy complicadas. Nosotros los que les gusta la teología, les gusta hablar de palabras, missio dei, lectio divina. Óigame, vamos a utilizar cosas que la gente pueda entender. Y aquí hay palabras que son sencillas para nosotros, pero personas que nunca han escuchado el evangelio o nunca han tenido una interacción con la iglesia no van a entender, como la justificación, la gracia, el evangelio. Podemos expresar ser aceptado completamente por Dios de otra manera. Podemos hablar de un favor inmerecido, de un amor que tú no ganaste de otra manera. Podemos explicar a la gente lo que son buenas noticias de una manera en que ellos lo puedan entender. Y voy a compartir 4 elementos que caracterizan, que hacen que el lenguaje que usamos sea encarnado. Número 1, tiene que haber claridad, tiene que ser algo que se entienda y no puedes asumir que la gente con la cual tú estás interactuando, la comunidad en la cual tú piensas plantar o iniciar un proyecto eclesiástico, que ya la gente tiene un conocimiento bíblico. Nosotros queremos plantar iglesias dando un culto, hablando con palabras que la gente no entiende, como adoración, como liturgia, como ofrenda. Eso la gente no entiende eso. Así que no podemos asumir el conocimiento bíblico previo de una persona. Siempre vamos a pensar que no tienen conocimiento bíblico para comunicarnos con ellos. Tenemos que hacer una conexión emocional, es decir, que se sienta un lenguaje que toca las experiencias reales de las personas. Y yo pienso, en Latinoamérica hay un mal social donde hay una gran incidencia de abandono de padres para con sus hijos. Nosotros hablamos del amor de Dios, cómo nosotros reinterpretamos ese amor, cómo nosotros expresamos ese amor hacia una cultura donde los padres abandonan a los hijos, ¿verdad? Es algo que tiene que tocar esa experiencia real. Si podemos decir, el amor de Dios no te va a abandonar, no te va a dejar, porque crea una conexión con las experiencias emocionales que han tenido esa persona. ¿Ok? También tiene que haber contextualidad cultural, tiene que hacer sentido en la cultura, conecta con lo que eres. Y esto yo lo puedo ver con los inmigrantes, ¿verdad? Que están llegando, están experimentando ansiedad, temor por lo que están viviendo. ¿Cómo nosotros podemos reenfocar la Biblia, las buenas noticias, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos decir, oye, tú dejaste tu casa, pero no te debes de perder, no te debes de perder en la cultura totalmente? Hay una opción y podemos decir, no seas como el hijo pródigo, ¿verdad que sí? Hay un lugar en la casa del Padre para ti. Y obviamente tiene que haber fidelidad teológica. No podemos traicionar el mensaje, no se puede distorsionar, no se puede envenenar. Y esto es algo que recalcamos una y otra vez. Aquí hay un ejercicio que yo quiero que le hagan un screenshot, porque no es para hacer ahora, esto es para que lo hagan en sus iglesias, lo hagan en grupo, en sus reuniones. Es algo que pueden hacer, es algo muy sencillo. Y ustedes van a terminar un término teológico y lo van a explicar. Van a tomar una palabra, missio dei, encarnación, evangelio, un término teológico.
y van a intentar explicarlo a alguien de su comunidad. Es el ejercicio. Y obviamente esto es una suposición. ¿Cómo ustedes van a transmitir un término teológico a un inmigrante recién llegado? ¿O cómo ustedes van a tramitar ese término teológico a un joven de segunda generación? Es un ejercicio para que ustedes hagan después. Ahora vamos a hablar un poquito y muy brevemente de la predicación contextual, porque aquí conectamos y aplicamos, conectamos lo que estamos hablando en el contexto en el cual nosotros estamos habitando y las personas que están oyendo habitan. Y tiene que haber una aplicación. Primero, el texto siempre manda, la cultura informa y Cristo transforma. El texto, la palabra de Dios, mantiene prioridad, preeminencia. La cultura nos informa y dejamos que Cristo haga la obra redentora en todos los espacios de manera integral de la misión. Y yo invito a que puedan hablar con Liván, porque hay unos programas sugeridos que vienen ya pronto para el mes de septiembre, si no me equivoco. Este programa está diseñado para dos tipos de personas. Número uno, el programa de persuasión, de predicación persuasiva, le llamamos en inglés compelling preaching, para líderes, pastores o personas con experiencia previa en la predicación, donde esto consta de unos talleres híbridos en línea, donde usted va a estar conectado con otras ciudades y con líderes, con entrenadores que le van a estar hablando, y luego va a haber unas sesiones personales con coaches. Van a haber tres sesiones de coaching. Y obviamente, Benito, dime, Iván, disculpa que te perdóname. interrumpa. Como te dice host, creo que hay alguien que estaba tratando de entrar. Ya, Tienes, déjame tienes que ver. admitirlo. Si te aparece Oh, alguien ahí. déjame ver, Iván. Ay, Diana, ya la estamos uniendo. No sé si hay alguien más. Ya, ya. Ok, adelante. Sí, nada más, creo que había otro hermano, Se pero dale, fue. sigue, Bueno. continúa. Y el otro programa es para personas que van a iniciar su proceso de aprender a predicar. Esto es una sola sesión, se llama Contemplando y Proclamando. Esto es diseñado a partir de un libro de un hermano, Cristian Hernández, muy bueno. Así que tienen estos dos programas que van a ocurrir en este año como una iniciativa de parte de Avance. Nosotros les invitamos a que puedan participar de estos dos programas sugeridos para profundizar en lo que es la predicación contextual. Usted va a aprender no solamente a llevar ese mensaje al centro que es Cristo, sino hacerlo de manera contextual, que la gente pueda entender. Vamos a hablar ahora de los peligros que existen cuando nosotros no contextualizamos de manera adecuada. Y estos Doctor peligros son Benito, reales. Discúlpame, Peter. una pregunta Dale. para aclaración, ¿verdad? Y quizá una pregunta bien simple, pero como está identificando, ¿verdad? Tanto el conocer la cultura en la cual estamos, ¿verdad? Conectando. eh, eh, la tendencia sería pensar que tenemos que leer todos estos libros acerca de cada cultura, ¿verdad? Y ser experto en esa cultura para... ¿Cuáles son las maneras más que usted recomendaría de aprender la cultura? Yeah. Hay Eh, una, que, hay una, y esa es para mí la que funciona. No digo porque funciona, aunque suene como que redundante o cheesy, pero es porque es una realidad, es el modelo de Jesús, es habitar en medio de esa cultura, es tú estar inmerso en medio de esa cultura. Nosotros queremos plantar iglesias en medio de culturas que no entendemos, pues queremos iniciar programas, cultos, sin haber vivido en esa cultura, sin conocer a nadie, sin entender ese lugar donde nosotros estamos habitando. Para entender la cultura necesitamos ser parte de ella, necesitamos habitar en ella, necesitamos encarnarla. No quería predicar, internalizar en esta parte, pero como ya sabemos, Robert va a estar hablando sobre esto en otra presentación, pero sí tenemos que estar, la mejor manera de tú aprender sobre la cultura no es leyendo sobre la cultura, es viviéndola, es estando presente en ella, es tú, como decimos, empaparte de ella, es tú estar presente en ella. Y una de las cosas que la iglesia lamentablemente ha hecho es retraerse de la cultura
encerrarse en las cuatro paredes sin entender qué está ocurriendo fuera de las paredes, ¿verdad? Hay un dicho que dice que la misión de la iglesia empieza de sus puertas hacia afuera. Y tenemos que hacer como Cristo, ¿verdad? Este texto donde en Juan 20:21 Jesús dice, así como el Padre me envió, yo os envío, ¿verdad? El verbo se hizo carne. Como dice Robert, Jesús vino al barrio, se mudó al barrio, tomó forma y habitó en el barrio. Se dejó formar por el barrio, entendía el barrio. Y nosotros tenemos que hacer ese ejercicio. Nosotros no podemos contextualizar sin encarnar. Si te fijas en la definición que dimos al principio, ¿verdad? Que suena muy bonito. Al final dice, no es posible si no podemos encarnar, no podemos estar cercanos, no podemos entender los problemas de la cultura, de la comunidad, de las personas que están alrededor de nosotros. No sé si esa es la respuesta adecuada. Obviamente, esto toma tiempo, pero es necesario. ¿Por qué? Porque no solamente tú entiendes la cultura, sino que al tú ser parte de la cultura, la gente te va a aceptar, va a estar más abierta a poder aceptarte. ¿Verdad que sí? A veces no es hasta que conectamos o tenemos una relación de amistad con ciertas personas que no se nos abren puertas para presentar el evangelio de Jesucristo. ¿Verdad que sí? No sé si te pude responder la pregunta, Amén, hermano gracias. Peter. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Vamos a seguir. Cuando nosotros contextualizamos de manera errónea y nosotros creamos talleres para que la gente obtenga conocimiento, creamos programas de entretenimiento sin evangelio. La iglesia a veces quiere competir y piensa que estar más ocupada y tener muchos programas es bueno. Y a veces nosotros invitamos profesionales en ciertas áreas, que eso también es bueno, pero sin evangelio esto se vuelve entretenimiento, se vuelve vano, se vuelve superficial, se vuelve un ejercicio fútil. De igual manera me voy al otro extremo, cuando la iglesia toma el portaestandarte de la justicia social, cuando no es provocado por el evangelio, cuando no hay buenas noticias y no hay un aspecto transformacional en lo que estamos conviviendo o enseñando en nuestras comunidades, en nuestros contextos, nosotros creamos activismo sin conversión. Hacemos muchas cosas. Esto yo lo puedo ver en una de las iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? Yo conozco tus obras, pero tú has dejado tu primer amor. Hay activismo, hay preocupación por lo que está sucediendo, nos involucramos en la comunidad, pero no hay un producto de esa conversión, no hay un producto del poder transformacional del mensaje de Jesucristo. ¿Okay? Ese es el otro extremo, de que cuando hay ese aspecto donde hacemos programas sin evangelio, solo entretenimiento. Y por eso muchas iglesias muchas parecen circo, muchos parecen concierto, porque el evangelio ha sido relegado a una segunda posición. Y obviamente tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros aplicamos y copiamos modelos ajenos al contexto sin discernimiento. Y nosotros tenemos que preguntar qué nosotros hemos importado o heredado de otras iglesias, de otros contextos, especialmente anglos, a nuestras iglesias sin evaluarlos, ¿verdad? Leímos el libro Una iglesia con propósito de Rick Warren y lo encasquetamos y creamos programas en nuestra iglesia sin contextualizar. Fuimos a un congreso de una iglesia allá en Florida y la traemos a nuestras comunidades hispanas sin contextualizar. Expresamos una teología del siglo XVI sin contextualizar, sin entender nuestras culturas. Decimos hay libertad y no contextualizamos. Yo hablaba con Liván, ¿cómo pegas ese mensaje de libertad del evangelio cuando vamos a Cuba? ¿Verdad? ¿Cómo encarnamos esa realidad? ¿Verdad? Entonces tenemos que entender el contexto y tenemos que encarnar ese evangelio para que cree sentido en las personas que están alrededor nuestro. ¿Ok? Son muy importantes. Preguntas hasta aquí. Preguntas o comentarios. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta este momento? Pues vamos bien, entonces. Aquí tenemos otro ejercicio. Sí, Perdón, lo que sí, lo que está diciendo me hizo recordar, ayer nosotros tuvimos nuestra
reunión de oración semanal en la casa y lo que hice es curioso porque nosotros somos venezolanos, teníamos colombianos, teníamos cubanos en la reunión. Entonces, estábamos hablando no era exactamente esto, pero sí pude ver cómo cada uno vive el evangelio diferente y cómo cada uno hablaba de su experiencia desde cómo se inició, cómo lo conoció. En el caso de la señora cubana, es muy linda, ella decía que ella se sentía muy mal porque ella en Cuba servía tanto y aquí está tan ocupada trabajando que entonces apenas y puede venir a las reuniones de oración los miércoles, porque son los días libres que ella tiene y le cuesta mucho acercarse a la iglesia, pero a lo mejor, como le decíamos, Dios te está colocando en el lugar donde estás ahorita porque es tu misión estar ahorita allí y llevar el evangelio ahí donde estás. O sea, va como que es todo, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo va desde lo más pequeño, desde nuestro hogar afuera a todos, o sea, cómo podemos esparcir esto, ¿no? Y cómo cada uno lo veíamos diferente, cómo cada uno conseguimos un camino distinto. Y, o sea, me hace recordar mucho todo lo que está diciendo a, lo que a la misma reunión que tuvimos anoche. Ya. Qué bueno que compartes con eso. Yo voy a compartir algo muy nuestro, muy de los puertorriqueños. Me perdonan los puertorriqueños que están aquí. Cuando nosotros hablamos de la inmigración, a mí me duele mucho escuchar puertorriqueños que dicen, no, hay que aplicar la ley, hay que mandarlos todos de vuelta a su casa, porque a nosotros se nos hace fácil, porque nosotros somos ciudadanos americanos, y cuando se nos atora el problema acá, pues sacamos un pasaje y caemos en Estados Unidos. Y hemos perdido empatía al entender estos procesos migratorios. Yo le digo a la gente, tú tienes que entender, y me baso en este concepto que Dios le pide al pueblo de Israel, cuando Él dice, ama al extraño que está en medio vuestro, porque recuerda que tú fuiste extranjero, es empatía, y tú tienes que entender qué es lo que provoca un hermano dominicano cruzar una de los lugares más peligrosos, que es el Canal de la Mona, para llegar a Puerto Rico. ¿Qué provoca un cubano tirarse en una balsa hacia Miami? ¿Qué provoca hermanos suramericanos cruzar la jungla del Darién? ¿Qué provoca a nuestros hermanos centroamericanos cruzar un desierto para llegar a Estados Unidos? ¿Qué es la desesperación que sienten para ponerse en peligro para llegar a un lugar que no es su casa, para poder subsistir? ¿Verdad? Entonces, eso también es contextualizar el evangelio y cómo hacerle sentido a la gente que son cristianas, que aman a Dios, pero no entienden un proceso que están viviendo otras comunidades. Y esto yo lo digo porque si yo comienzo a ser pastor en Houston, un ejemplo donde ustedes están, y yo voy con esa mentalidad de falta de empatía, voy a encontrar una barrera, porque muchas de las personas que están llegando a la ciudad son personas con estatus migratorio no definido. Así que tenemos que crear empatía a la hora de contextualizar, crear puentes, y tenemos que entender en esos espacios, oye, ver West Side Story, escuchar nuestros abuelos, cómo ellos la pasaron cuando migraron de primera intención a Estados Unidos, cómo yo me acuerdo mucho mi papá cuando me cuenta cuando trabajaba en los campos en New Jersey, cómo él sufrió racismo. Eso me tiene que crear un sentido de empatía, mis hermanos hispanos y latinoamericanos que no tienen el privilegio que yo tengo, ¿verdad que sí? Eso es muy importante. Gracias, Luis, por compartir eso. ¿Algún otro comentario o pregunta? No. Seguimos. Esto es otro laboratorio. Le pueden sacar el screenshot. Esto es para hacer un grupo en su iglesia, en sus reuniones. La asignación aquí es leer el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. El ejercicio es algo de lo que ya hemos hablado, es identificar el mensaje central, pero vas a pensar en tu audiencia y vas a construir una introducción contextualizada para que puedas aplicar ese texto a tu comunidad, donde tú estás ahí, enraizado, arraigado, ¿ok? Les voy a compartir otro laboratorio, otro para que puedan hacer en grupo en su iglesia. Es leer la historia del hijo pródigo y preguntarnos si es posible en esa historia, si fuera hoy con lo que está ocurriendo en nuestras comunidades, en la diáspora,
¿Quién es el hijo pródigo de hoy? Interesante pregunta. ¿Qué representa irse de la casa? ¿Qué representa dejar su país atrás? ¿Cómo se ve la vergüenza? ¿Cómo se ve la restauración? ¿Y cómo se aplica esta historia a tu comunidad? Obviamente, vamos terminando con esto, con Jesús, que es el modelo supremo de encarnación, de misión, de apostolado, de evangelio contextualizado. Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, Jesús no solamente habló la cultura, sino que entró y participó de ella sin perder su esencia, ¿verdad? Se mudó al barrio, se hizo judío, fue presentado en el templo, fue criado en esa cultura judía, aprendió el lenguaje judío, aprendió la religión judía, aprendió los aspectos sociales del judaísmo, de ese entorno, aprendió lo que es una nación vivir bajo el yugo del imperio, ¿verdad? Sufrir los abusos del imperio, ¿verdad que sí? Eso es importante. Y obviamente vamos a terminar con esto, que Jesús, como modelo supremo, cuando nosotros contextualizamos el evangelio, no se vuelve más aceptable, se hace más comprensible, más palpable. ¿Sí? Así que vamos ahora a las preguntas. Si hay preguntas, creo que terminamos ahí a tiempo, ¿verdad, Iván? No quería avanzar mucho, no sé si iba muy rápido, pero vamos a Estamos, aprovechar entonces. Ajá. estamos excelente de tiempo, no tenemos suficiente tiempo para diálogo. Pues me puedo dedicar a esto entonces, ¿verdad? Entonces, o no. No, claro, claro. ¿No? Preguntas, hermanos, comentarios. Eso que planteabas de los puertorriqueños, eh, yo, yo lo he visto también como puertorriqueño, pero lo vemos más cuando salimos de la isla, los que estábamos en la isla por muchos años, y llegamos a territorios como Texas en mi caso, y empezamos a ver cómo es tratado el inmigrante. Y ahí es que empezamos a mirarlo. Pero me he sorprendido más cómo los inmigrantes mexicanos que han pasado por situaciones similares también asumen esa posición que asumen los puertorriqueños una vez obtienen su ciudadanía o sus permisos de estar. Y me sorprende más con algunos que ni siquiera son ciudadanos y tienen la misma posición. Es interesante. Es interesante y podemos ver, ¿verdad?, cómo una vez se adquiere un privilegio, qué tan fácil nos olvida Nos aquellas olvidamos. personas que están siendo marginadas o están pasando por ese proceso que es muy difícil, ¿verdad que sí? Así que por eso vuelvo y recalco en lo que Dios pide de su pueblo. Vamos a tener empatía, no nos olvidemos de nuestro pasado, no nos olvidemos de nuestros procesos. Nosotros también hemos pasado por situaciones difíciles y tenemos que tener un sentido de empatía, entender qué causa ese desespero, ¿verdad que sí? Hoy yo compartía con un pastor que casi, bueno, me fui pico a pico con él, eh, porque decía, no, que Dios es un Dios de orden, Dios, y que hay que hacer valer las leyes. Yo digo, pero mi hermano, pero es que, yo le digo, vamos a suponer que tú no estuvieras en Puerto Rico, tú estuvieras en Chicago, tú estuvieras en Nueva York, y tú estás pastoreando una iglesia donde la mayoría de la gente no tiene papeles, es indocumentada, no tiene un estatus migratorio definido, y te llega el ICE, ¿qué tú vas a hacer? Se me quedó callado. Le insistí, dime, ¿qué tú vas a hacer? Porque tú tienes que hacer algo. Es tu gente, es la gente que tú pastoreas, que tú conoces por años. Y fue solamente ahí, en ese momento que le presioné, que me pudo contestar, no, de verdad, yo me interpondría entre mi gente y las fuerzas del ICE. Y yo, ahora lo entiendo, ahora lo puedo entender. Por eso es que tenemos que crear puentes y conectar con la comunidad. Si yo no puedo crear empatía, si yo no soy parte de la comunidad, yo no entiendo a la comunidad, las necesidades de la comunidad, ¿verdad que sí? Eso es lo que hizo Jesús. Cuando Jesús se encarnó, entendía perfectamente las necesidades de la gente.
entendía perfectamente la oposición política, la opresión religiosa, sabía lo que es ser pobre, porque él lo vivió, él lo experimentó, ¿verdad que sí? Yo invitaba a los Ajá, sí, hermanos, sí. Adelante. Adelante, Fabio. perdón, yo invitaba a los hermanos recientemente en un discipulado que estábamos dando. Les decía, cuando te enfrentas a diferentes situaciones, mira cómo, mira tú, ve tú cómo lo miraría Jesús. Los invitaba a escuchar la canción de Santiago Benavide, ¿verdad? Eh, y le decía, mira tú cómo lo vería Jesús, porque es muy fácil tomar posiciones. Somos cristianos, pero no estamos siendo fieles al ejemplo del maestro. Yeah. Y esa es la experiencia, ¿verdad? Es preguntarnos dónde vemos, dónde encontramos a Jesús. Cuando nosotros vemos el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, yo tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve desnudo, me vestiste, fui extranjero, me recibiste, estuve preso, me visitaste, estuve enfermo, me cuidaste, y por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. ¿Dónde yo veo uno de esos pequeños? Son marginados, esos migrantes. ¿Dónde yo encuentro a Jesús? Y eso es importante para nosotros poder llevar un evangelio misional y encarnacional en nuestras comunidades. Gracias, Fabio, por compartir eso con nosotros. Sí, y también a mí me gustaría preguntar, porque conociendo lo que hacen Peter y la red de Nueva York, y también Benito y su trabajo como pastor en Aguadilla, tal vez para Benito sea más fácil porque él trabaja en Aguadilla con puertorriqueños. Para nosotros aquí en Houston, aquí mismo en el grupo, tenemos puertorriqueños, venezolanos, cubanos, mexicanos, es decir, es bien variado. Las personas faltaron un hermano de México que no puede estar hoy, y también otro hermano de Cuba, pero casado con una salvadoreña, que son parte. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tú aplicas algunas de estas herramientas para el trabajo comunitario? ¿Qué consejo nos das para poder, ya que hablaste de que no es lo mismo plantar una iglesia que plantar un culto, porque a veces usamos el modelo tradicional de empezar un culto para que la gente venga, atraccional? Mira, Y lo mira, que estamos viendo en las estadísticas, eso está fracasando. No están llegando al quinto año esas iglesias que están siendo plantadas, por lo menos entre hispanos aquí en Estados Unidos. nosotros somos incapaces, número uno, de hacer un análisis demográfico de nuestra comunidad, porque ni siquiera, si no estamos encarnando en la comunidad, por lo menos haz ejercicio científico, ¿verdad? Ni eso tampoco. Mira, Liván, una de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, nosotros tenemos un programa de darle alimentos a los adictos y personas necesitadas. Especialmente estas personas normalmente están enclavadas en comunidades de escasos recursos. Es que nosotros no vamos allí con condescendencia, nosotros no vamos con ánimo de un lenguaje de conquista que se ha arraigado en nuestro servicio, en nuestra iglesia hoy en día. Nosotros vamos a ser partícipes de lo que Dios ya está haciendo en la comunidad. Yo he visto iglesias que llevan comida, pero te dan el culto primero, te obligan a escuchar el culto antes de darte la comida. Nosotros no hacemos eso. Nosotros damos la comida, se canta, si hay tiempo se predica, pero el espacio se prepone para que nosotros podamos compartir y escuchar las historias de esas personas mientras comen con nosotros. Yo no voy a dar comida, yo voy a compartir una comida, porque quiero escuchar una historia, quiero escuchar tu necesidad, porque es la manera donde yo puedo entender y ver cómo Cristo se hace real en tu vida. Si yo te dejo con hambre por una hora, tú estás enmayado, tú tienes sed, yo empiezo a hablarte de que si no te arrepientes te vas para el infierno, de que, oye, yo estoy fallando cuando no estoy aplicando correctamente hacia las necesidades de la comunidad. Nosotros hemos perdido la capacidad de escuchar la cultura, ¿verdad? De escuchar lo que dice la comunidad, porque eso va a definir cómo nosotros, no el mensaje, sino cómo nosotros planteamos ese mensaje hacia la comunidad, cómo nosotros tenemos puentes. Mire, en Houston esto no pasa, en Nueva York no pasa tampoco, pero ustedes que son latinoamericanos saben que en sus países las casas tienen un balcón, o yo me equivoco. O una azotea.
Los Firescape. pueblos tienen una plaza que era el centro cultural, había una iglesia católica, es nuestra cultura, es la manera en que fuimos definidos por más de 500 años de historia. Pero aquí en Puerto Rico ya no, pero antes las casas tenían un balcón y el balcón expresaba un punto de encuentro donde yo podía salir de la intimidad de mi casa a encontrarme con la cotidianidad y la rutina de la gente. Y si alguien pasaba que no era de mi casa, yo le invitaba al balcón y podía ser parte de lo que yo estaba haciendo, una taza de café, unas galletas. Yo escuchaba su historia, él escuchaba mi historia, sin yo irme a la calle y sin él violentar la intimidad de mi casa. Yo veo el balcón, y ese es mi contexto, yo veo el balcón como la iglesia, como Jesús es Dios, es santo, sagrado, pero también es hombre. Es un espacio y un punto donde se interseca lo santo con lo terrenal, donde no violentamos lo santo y lo sagrado de la liturgia de la iglesia, pero tampoco estamos rechazando lo que está pasando en la calle. Eso es una manera en que nosotros encarnamos a Cristo, creando esos espacios donde interseca la cultura con la iglesia, la comunidad con la iglesia, pero lo hacemos de una manera consciente de cuál es la necesidad de la comunidad. Yo podría expresarte mil maneras en cómo nosotros lo hacemos, pero es imperante en que ustedes hagan el ejercicio de que salgan y vean qué es lo que está pasando en la comunidad, cuáles son los eventos sociales que están pasando en la comunidad, qué es lo que están haciendo las otras identidades sin fines de lucro que no son iglesia en la comunidad, cuáles son los males sociales de la comunidad, cuáles son las luchas, los problemas que tiene el gobierno, la policía en su comunidad. Tantas cosas que nosotros podemos hacer para servir y crear puentes, nexos con gente que normalmente si lo invitamos no van a la iglesia, que podíamos contextualizar y encarnar el evangelio de esa manera, Iván. Esa es la manera en que nosotros lo hacemos aquí en Puerto Rico. Y tú bien dices, aquí no hay una gran diversidad de poblaciones, a menos que estuviéramos en Santurce, que hay muchos dominicanos, pero aquí todo el mundo va a una tienda que es árabe, que porque venden barato, y vamos a comer a los chinos, a los picapollos, porque es bueno y es barato. Pues son lugares donde nosotros vamos a consumir, pero hay una barrera donde no queremos interactuar, porque no participamos de la misma cultura, de la misma religión, de la misma idiosincrasia. Y nosotros naturalmente creamos barreras. Así que tenemos que derribar esas barreras, entender las necesidades de la comunidad y participar activamente de lo que Dios está haciendo en la comunidad. Nosotros no vamos con este lenguaje de que llegamos aquí a conquistar. Oye, no, venimos aquí a participar de lo que Dios ya está haciendo. Dios ya lleva tiempo bregando en la sala de tu hogar y yo llego con una bocina. Nosotros oramos para que lo que tú escuches esté en sintonía con lo que tú estés experimentando en la sala de tu casa, con lo que Dios ya está haciendo en la sala de tu casa. ¿Me siguen? Excelente, excelente. Bien, no sé si alguien, alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia que hayan tenido que oír este tema, hayan recordado sobre su trabajo pastoral o como plantador de iglesia, plantadora. Bueno, Iván, yo tengo una preocupación porque o la presentación estuvo bien buena o estuvo tan porquería que nadie quiere preguntar nada. La preocupación mía es que yo estoy hablando mucho, entonces después entienden todo, pero Yo, eh, yo, la, yo me la uno, cuestión- yo me uno a lo que está hablando Pastor Benito en cuanto salir a la comunidad. Yo me crié en una familia activista, pero sin evangelio, ¿verdad? Y me encuentro hoy en la misma comunidad donde mi mamá, ¿verdad?, era activista. Gracias a Dios que con el tiempo se convirtió y Cristo lleva su vida, pero para mí es bien fácil, ¿verdad?, entrar en un lugar de la comunidad, ¿verdad?, que sin fines de lucro, que no sea religiosa, pero que tiene una actividad, y entrar ahí con un hermano y donde llegaron dos o tres, donde hay dos o tres ahí unidos, ahí está Cristo con ellos. Ya eso se convirtió en iglesia, ¿verdad? Solamente para hacer conexiones, ¿verdad? Conocer gente nueva, escuchar qué es lo que la comunidad
qué es lo que les duele, ¿verdad? Qué es lo que ellos temen, lo que está hablando Benito, ¿verdad? Y saber, ¿verdad? Cuáles son las cosas que le importan para así pueda por lo menos haber una oportunidad de que se abra la puerta y se abra una conversación eh, espiritual, ¿verdad? Pero primero hay que ver esa conexión y hay que estar dispuesto a salir y a veces salir un poquito más allá del balcón, porque ya la gente sabe que el balcón está un poquito muy cerca de la intimidad de la iglesia. O sea, hay que a veces ahora ya están como que ya avisados de eso, o sea, a veces hay que salir un poquito más lejos, ¿verdad? Y entrar al territorio, ¿verdad? Eh, Otra cosa que me estaba acordando en cuanto eh, cultura, ¿verdad? A veces pensamos, ¿verdad? Culturas hispanas, ¿verdad? Anglosajones, ¿verdad? Pero también hay diferentes culturas. Está la cultura de hip hop, está una cultura entre drogadictos, ¿verdad? Que hablan de cierta manera. Para mí, ¿verdad? Entrar en ese ambiente, ¿verdad? Como salir de ahí, conozco el lenguaje, conozco el movimiento, es bien fácil entrar en un grupo con el tiempo y conectar con gente que están en esa vida, porque salí de ahí. Y cuando pienso de eso, me pienso del Gadareno, ¿verdad? Que Cristo fue y lo libertó, rompió las cadenas, ¿verdad? Y quiso irse con Jesús y Jesús le dijo, no, quédate aquí, ve a lo suyo, ¿verdad? Mm. Y tenemos que pensar, ¿de dónde me sacó el Señor a mí? ¿Verdad? Y eso no se toma mucho tiempo para estar leyendo los libros, ni mucho tiempo para establecer cierto conocimiento, porque ya salimos de ese lugar. ¿Verdad? Pensar en esa manera de contextualizar en cuanto a asuntos, ¿verdad? Que nosotros ya hemos vivido. El Señor nos sacó de ahí. El Señor nos sacó de ese reguero. Será quizá un poquito más difícil para la persona que se crió en la iglesia, pero el que no se crió en la iglesia y ha salido de un cierto lugar, de cierta cultura, ¿verdad? Es bien fácil ir donde el Señor lo sacó y volver otra vez a ese lugar y conectar eh, 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 el evangelio con la vida que ellos estaban viviendo, que nosotros también en alguna vez hemos vivido también. Hay algo que se llama Vox Excelente, Peter. Populi, Vox Deo, ¿verdad? Que la voz del pueblo también representa la voz de Dios. Y en la cultura hay muchas expresiones artísticas, como la música, que a veces nosotros las renegamos totalmente, ¿verdad? Como alguien dijo ahorita, la satanizamos. Música del mundo. Mas, sin embargo, la música es la voz de los pueblos. Y a través de ella nosotros podemos identificar qué es los males que aquejan el pueblo y cómo la iglesia tiene que inmiscuirse, cómo la iglesia reacciona a lo que está pasando. Yo les pongo un ejemplo. Hay una canción hay un artista, ahora que se convirtió, creo que es Farruko. Hay una canción que se llama Pepa, que es sobre el consumo de drogas, éxtasis en la discoteca. Y yo escuchaba gente diciendo, no, que eso promueve el uso de drogas. Y yo, no, porque cuando yo era joven, eso era lo que se hacía. Eso es una expresión de algo que ya está sucediendo. Y la iglesia, en vez yo no promuevo, pero no lo escuchamos, no lo entendemos, no lo captamos como un mensaje, como un grito de algo que está sucediendo, y la iglesia sí puede hacer algo por eso. En vez de decir, eso es del diablo, estaríamos diciendo qué es lo que está provocando que los jóvenes consuman ese éxtasis, qué es lo que provoca que tengan que escaparse de su realidad, cuál es la realidad que ellos ven como una alternativa y cuál es la realidad que nosotros vivimos que le podamos ofrecer, le podamos presentar. Y un sinnúmero de canciones que puedo traer a colación, pero no lo voy a hacer por falta de tiempo. Pero eso es una manera en que también nosotros interactuamos o interpretamos a la cultura. Quería comentarle, ¿no, Pastor? Que Sí, con todo esto adelante. que, sí, con todo esto que nos está mencionando, tomo unas pequeñas anotaciones. Nosotros en la iglesia nos organizamos un domingo, el segundo domingo de cada mes, sábado, perdón, de cada mes, nos estamos organizando y vamos al downtown. Ya tenemos varios meses haciendo eso y siempre vamos a tratar con los homeless, le llevamos algo de comida, le llevamos ropa, dependiendo de la estación del año, son más o menos las cosas que les estamos llevando. Pero lo que siempre me ha preocupado y por lo cual nosotros siempre decíamos,
tengan cuidado, no vayan a tomar fotografías. Si van a tomar una fotico que es algo muy discreto, no vamos a herir alguna susceptibilidad, que piensen que estamos allí solo por la foto o cosas así. O sea, vamos a buscar la manera de compartir con ellos. De hecho, tenemos un viaje a mediados de año programado para Nueva York con la institución, con Nison, que vamos a estar allá también compartiendo unos días con ellos. Pero el punto es el siguiente, y eso es lo que me ha gustado mucho de lo que nos ha enseñado hoy, que yo estaba pensando era cómo, primero le quería preguntar, pero usted lo respondió antes, cómo poder empatizar con ellos, cómo poder hacer un matching con ellos, porque son personas que traen una serie de problemas o vivencias que personalmente uno no las ha vivido ni las ha atravesado. Entonces, ¿cómo poder hacer esa empatía? ¿Cómo, digamos, cómo Ya, mira, conectar con esa cultura? Permítame terminar, pero dijo algo que me llamó mucho la atención, que fue compartir. Eso de no quiero darte algo y que escuches una prédica, no vengo a buscar que otro, no, vengo a compartir contigo. Y yo creo que eso a nosotros nos está faltando ahorita. Creo que eso es importante y bueno, quería acotarlo y darle las de- gracias porque creo que va a ser algo positivo para nosotros. mira, hay una gran diferencia entre tú ir y hacer algo en medio de una comunidad y tú ser parte de la comunidad. Son dos cosas muy diferentes. En la primera, tú lo haces, normalmente tú lo haces con una actitud condescendiente, buscando algo, buscando aprobación, buscando la foto, nos hace sentir bien, sentimos satisfacción, pero ¿cómo creamos empatía cuando convivimos con esas personas, cuando somos capaces de estar cercanos? No hay misión si no hay cercanía. No hay verdadero evangelio si yo no puedo palpar el problema de la gente. Si yo no, eso no ocurre los domingos en la iglesia. El domingo en la iglesia es un ejercicio donde yo expreso desde el altar y la gente me escucha. Cuando encarnamos en la comunidad, yo soy parte de ti, tú eres parte de mí y nos nutrimos de esa historia. Mira qué bien que tú estás haciendo ese ejercicio los domingos. Yo voy a contar algo. Nosotros salíamos a hacer este trabajo los sábados. Los Y sábados, los los sábados. sábados, los sábados. Los Y de un tiempo sábados. para acá, comenzamos a hacerlo los domingos. Y te voy a explicar por qué. Porque en ese ejercicio de escuchar a la gente, de ver qué le parece, un adicto se me acerca. Me acuerdo, Alex falleció. Me dice, oye, pastor, qué buena la comida que ustedes traen, nosotros nos disfrutamos. Pero tú sabes qué día nosotros pasamos hambre aquí. Y a mí se me hizo yo lo hablo y se me hace un nudo. Eh, Porque me hace ver y recordar qué tan ciega está la iglesia y tan lejos del verdadero evangelio. Y ya yo sabía la respuesta. Y le pregunto, Alex, ¿qué día ustedes pasan hambre? Me dice, aquí los domingos no se aparece nadie porque las iglesias están en sus cultos. Y yo me tocó muy profundo y en una predicación un domingo yo lo expresé a la iglesia y milagrosamente para el próximo mes cambiaron el calendario y desde ese entonces decidieron que ese domingo el servicio no es en el edificio, es afuera. Y es en el ejercicio donde atentamente escuchamos, nos sentamos. Hace poco tenía una discusión sobre la Santa Comunión. Estábamos enseñando el aspecto histórico y bíblico de la misma, la respuesta de Justino Martín al libertinaje de ella y cómo se vuelve otra vez sacramental y cerrada. Y mi niña cumplió 15 años el domingo y me dice, ay papi, yo no sé qué tanta cosa con la Santa Cena. Santa Cena es lo que hacemos nosotros cuando salimos de la comida de los deambulantes. Eso es, me dice, eso es y ya. Y yo dije, wow, de verdad que hemos perdido el sentido de lo que es expresar el cuerpo vivo de Cristo, el amor, la capacidad de estar presentes por algo que Él amó primero. Porque yo no estoy allí porque yo amé. Él murió en la cruz por mí y murió en la cruz por ello. Así que existe ese ejercicio, no es emocional, también es lógico, tenemos que pensar y tenemos que arrepentirnos de cómo le hemos fallado a Dios en ese aspecto y decir, esta gente necesita ser pastoreada, esta gente necesita ser escuchada,
Esta gente necesita sentir que tienen dignidad en sus vidas. Pero si yo no puedo en ese plato de comida decir, toma, porque tú necesitas, eso no es dignidad. Dignidad es yo sentarme al lado de él y comer juntos con él. Porque en esa verticalidad yo no soy más que él, somos iguales en la mesa. Y eso es lo que expresa Jesús en la Santa Cena. El servicio a los demás, el decir aquí yo soy el ejemplo de que yo les sirvo a ustedes. Aquí estamos en el amparo de que en las ideologías de todo el mundo todos son iguales. Somos iguales en la mesa. Y esto es algo que yo creo que Pablo lo plantea hábilmente en el libro de Corintios. Pues cuando él dice, oye, si tú tienes hambre, come en tu casa, que hay gente que necesita. No malinterpretes el cuerpo, no lo deseches. Y yo creo que tenemos que volver a esa realidad que es fidelidad bíblica, ¿verdad? Hemos capturado, hemos aplicado, hemos heredado elementos eclesiásticos que no son bíblicos. Son prácticas que llevan años, pero están lejos de la realidad bíblica. Bien. Excelente. Nos quedan unos minutos. No sé si algún otro comentario, algún testimonio sobre esto que acabo de compartir Benito, o alguna pregunta. Los que no han hablado, si alguna dama quiere hablar también. Bueno, Iván, gracias. Gracias por la invitación. Y oye, si vienen a Puerto Rico, Aguadilla es lindo, vengan. Yo los llevo a la playa, los llevo a comer, ¿verdad, Iván? Claro que sí. No, Benito es Pero un anfitrión para algo, excelente. Sí, a ver, hermano. aportar que me aportó el pastor, gracias por su intervención. Y mi esposa decía, tienes mucho para hablar de eso mismo, porque es lo que hacemos. Y, y de veras que guardo silencio porque me es común lo que está diciendo y siempre mi experiencia ha sido que la esposa de un plantador tiene que tener o debe desarrollar el corazón de plantadora. Nuestra experiencia ha sido recogiendo personas y, y recuerdo que después de llegar mi esposa de Cuba, habíamos tenido como 3 matrimonios y ella dice ni uno más, porque el ministerio nuestro no ha sido que el Señor no los envía al templo, sino que uno sale, convive con ellos y tenemos un diseño de investigación en cuanto a es tolerancia sin límite y respeto al máximo. Y una de estas escenas fue una de Honduras que estaba en un parqueo. Y entonces ya mi esposa me dijo, no recogemos a nadie más porque es duro, la convivencia es fuerte. Y entonces cuando me dicen, yo fui, los veo, una señora con su niña como de 14 y su niño como de 8. Y entonces le converso a mi esposa, allí está en el parque. No, yo no quiero ir, yo no quiero ir. Y yo quería llevarla porque sé que si ella los ve, no es lo mismo yo hablarle que ella ver. Y cuando la llevo y ella palpa, ella dice, ¿viste por qué yo no quería venir? Dale, llévalos para la casa. Mire, lo recogimos, el niño me dice, abuelo, la niña, ha sido tremendo, pero tremendo. Y nuestra iglesia ha sido plantada así, una puerta, un carro abierta en la calle, yo regresar y usar eso como un móvil para meterme con ellos. Y como bien dice el pastor, no es la incidencia de uno entrarle a Cristo por los ojos, sino dejar que vean a Cristo en nosotros. Y lo que estamos haciendo habla solo y después quieren conocer, ¿dónde? No, yo soy pastor, sí. Hemos cuidado viejitos y la gente dice, pero ¿usted es el hijo? No, yo soy el pastor. ¿El qué? El pastor. Y así el sábado, domingo terminamos el culto y hay un muchacho que está yendo y él me dice, pastor, lo invito a los 15 de mi hija, los que son 15. Le digo, tú me invitas, me dejas llevar una reflexión. Sí, le digo, pues para allí voy después del culto. Y entonces él invitó toda la iglesia porque él está visitándonos. Y unos dijeron, no, yo no voy. Y yo le digo, yo los respeto. Todo es Espíritu Santo. Si te muestra, no vayas, te quiere proteger, no vayas. Si otros van, que van. Entonces nadie sabía que yo iba. Y cuando llegamos, muchos hermanos que no fueron al culto allí estaban, ¿no? Y cuando venga el pastor, Dios eterno. Fue algo fuerte y a la vez bonito porque yo no lo censuro. Yo le digo, nos censuran de que la iglesia está llena de hipócritas, pero yo me doy cuenta que es verdad,
porque yo soy el primero, yo era un hipócrita. Y entonces en la iglesia está llena de hipócritas que queremos cambiar. Acepten eso, hipócritas, que lo que estamos aquí para que Cristo nos cambie la vida. Y dígale al de afuera, es verdad, vamos a reírnos. Estamos cambiando y el verdadero hipócrita está afuera, no quiere cambiar y que usa el hipócrita de adentro como pretexto para justificar si no cambiar. Y entonces yo le canté una canción a la niña que por favor no crezcas más. Pero el DJ cuando me ve, él había ido una vez a la iglesia y dice, pastor, me siento avergonzado con usted. Le digo, hijo, eres un profesional. Qué lindo tienes esto aquí. ¿Cómo tú lo haces? ¿Qué combinación? Le digo, ¿tú sabes para qué Dios te perfecciona aquí? Cuando yo tenga un templo, ¿quién tú crees que va a manejar el audio de la iglesia? El muchacho se hizo. Yo, pastor. Le digo, usted mismo me chocó la mano, me dijo, gracias, pastor. Ya, y entonces yo continué y canté la canción, la niña de los 15 lloró, la hija del muchacho de los 15 lloró también, y le hice un llamado, le digo, esto es, yo soy pastor y quizás algunos dicen, ¿qué hace el pastor aquí? Nada, que yo era parte de aquí, todo esto para mí, yo era animador en una discoteca, y entonces hay un mensaje abierto para todos, que quizás muchos de ustedes crecieron en los 15, pero desde el vientre el Señor tiene un plan. Yo no me escapé del plan, no veo de un ojo de la calle. Y sencillamente agradezco al muchacho que me invitó y quise compartir el mensaje. Y fue algo tan bonito, a la vez confrontativo, y hermanos que saben que el único grande entre nosotros es Jesucristo. Es como dice el pastor, es ser el abrazo de Jesucristo al que se está perdiendo. Porque es casi imposible que alguien quiera saber de Jesucristo si no conoce o si no ve algo de él en el que lo predica. Hay que ver a Cristo en uno. Porque la gente se cansó de tanta teoría y creo que dista un poco el evangelio de cuatro paredes al que uno ve en la calle cuando uno evangeliza a alguien que te hace pasar vergüenza, que te falta el respeto. ¿Cómo uno puede contextualizar? Y yo digo, lo último que voy a decir es que yo veo a Jesús como ejemplo, sí, pero en realidad el modelo de él no es estricto para cada uno. No, no, no. Él nos va a usar según tu estilo, lo que te toque. El país es distinto, la cultura es distinta. Jesús es el mismo, la Biblia igual. Y donde él lleve un predicador, él te va a decir cómo lo debes hacer. Y sobre todo es amar a las personas, no hacerte el grande, no saber que Cristo todavía nos está cambiando, llevamos años. Entonces la gente no va a cambiar de la noche a la mañana. La gente Amén. necesita, tengamos paciencia. Punto. Gracias, pastor. Gracias por compartir. Mi esposa también Gracias. escuchó. Ya. Gracias a ti, Juan, por Muy bien. compartir ese hermoso testimonio. Muy lindo. Excelente. Y bueno, Claro. esto está grabado. Después que se termine, yo lo voy a compartir por si quieren verlo, compartirlo con otros fuera del grupo también. Los dos que no se pudieron conectar hoy es Esaú, que está en una responsabilidad, y Daniel también. Hubo alguien más que trató de entrar, pero no, yo lo había hecho sin darme cuenta, en vez de co-host, host a Benito. Y no me Eh, dijiste nada, no me dijiste nada, y Iván. no dije nada porque no sabía hasta que vi el mensaje de Julio. Y, y Vamos nada, a gracias también al pastor Peter por conectarse con nosotros desde Nueva York, tanto en Nueva York como, quiero que sepan, como en Puerto Rico. Es una hora más que aquí estamos Central Time, ellos es la hora East Time, es decir, que están una hora por encima. Y, y excelente, Benito, después bueno, yo tengo la presentación, si él me da permiso, yo la envío al grupo y también claro, para que la tengan. Quiero pedir a la hermana Rosy que ella nos despide en oración de este tiempo. Sí, claro que sí. Gracias, pastor, por compartir con nosotros y de ser de bendición. Amado Señor, gracias te damos en esta noche por esta enseñanza que hemos tenido. Gracias por la vida del pastor que ha tenido a bien a compartirnos, Señor Dios, y porque tú le has usado y la experiencia que él ha tenido también la comparte, Señor. Gracias porque nos pudimos reunir en esta noche. Y Dios, ahora nos despedimos de este lugar, nos despedimos de unos de otros, pero no de ti, Señor, porque sabemos que tú permaneces con nosotros y en nosotros. Así es que gracias por la enseñanza, que nuestro corazón sea guardada, atesorada, pero también sea practicada, Señor. Y gracias por la disposición de este grupo de reunirse en esta noche
y Dios, principalmente a ti, de quitar todo obstáculo que se pudo haber presentado para reunirnos el día de hoy. En Cristo Jesús te agradecemos tu bendita voluntad en esta noche. Amén. 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 Muy bien, Amén. hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Y Bendiciones. en 2 semanas nos conectamos nuevamente para hablar de misión integral. Va a estar con nosotros el pastor Robert Guerrero. Así que por favor, agenden su calendario. Y una vez más, gracias Benito. Nos vemos para Aguadilla Gracias, yo hasta que honrado. se acabe el Sí, año. yo espero que venga, que no me haga como la última vez, que viniste y no me diste Dios le nada. bendiga al Iván. Bueno, Bendiciones. bendiciones Bendiciones a a todos mis todos. hermanos. Dios les Bendiciones. bendiga a todos. Gracias, gracias a todos. Bye.